ustedes cuál fue el momento más chistoso? Yo tengo que decir que la gente se estaba burlando mucho de que Gustavo Bolívar le dijo yo lo amo. Eso me descojonó, me pareció Entiendo. enloquecedor, eso fue hermoso. Hola, 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 toda la gente de la patria boba. Hoy estamos muy contentos, todo está muy caro, Andrés Caro, es verdad, todo está muy caro, ¿cierto? Qué bonita. Todo está muy caro, sí. Pues no sé, por acá sí. ¿Te gustó el libro que te mandé de otro señor Caro? Me gustó. ¿Te gusta esa poesía de No, yo ¿Qué no soy muy del libro? romanticismo. Yo no soy muy del Ujú. romanticismo. un libro de José Eusebio Caro, de poesía de José Eusebio Caro, que me Mm. encontré en la librería de libros antiguos más chévere que hay, creo en Colombia, me atrevería a decir, pero eso puede ser centralista de mi parte. En Bogotá es Libros Merlín, que es maravillosa. Me acordé de ti. ¿Cómo Seguro estás? no es centralista porque en las regiones casi no hay librerías. Eso es un drama, eso es muy desolador, ¿no? Es cierto. Un Muy gran problema. triste. Y Eso hace menos parte del centralismo, ¿no? También, total. Y de libros ¿Eso qué? antiguos, pensándolo bien. ¿Eso es culpa del centralismo? No, no es culpa del que hace centralismo. parte del centralismo. Hace parte Sí, del centralismo y yo creo que tiene que ver con el desarrollo. El desarrollo también incluye, por supuesto, el desarrollo de la cultura. Claro. sí, pero las Las librerías nunca regiones han más sido. pobres, hay una, podríamos disertar, Andrés, de por qué una región pobre no pone una librería. No, no, a lo que me refiero que tampoco es que le echemos la culpa de todo al centralismo, pues mejor Yo dicho, o sea sí. que. De Bueno, muchas cosas, Caro. ¿Cómo estás tú, Laura Ardila? Todo muy bien. Hoy estoy desde acá, desde la emisora de la universidad donde estudio. Estoy bien, bien. Wow, por eso tiene tan buen Todo muy chévere. sonido. Pues estamos muy felices y tristes al tiempo, un poco fajardeados, como decía nuestra granita, porque pues vamos a comentar un episodio, tal vez el más patriaboesco de la realidad nacional que ha ocurrido desde que hacemos este programa. Y creo que desde que hacemos este gobierno, desde que bueno, existe este gobierno, ojalá ya quisiera este gobierno que Ana Bejarano participara de él. y es pues el Consejo de Ministros televisado que ocurrió el martes en la noche, el 4 de febrero, que pues fue un evento histórico, sin duda, la primera vez que ocurre la emisión en vivo de uno de estos eventos. Los consejos de ministros son las reuniones que tiene el presidente con su gabinete, dependiendo del presidente y dependiendo del gabinete, transcurren de diferentes maneras. Yo tuve la oportunidad de asistir a algunos del gobierno Santos, en el cual fui secretaria privada del ministro Yesid Reyes, y pues eran reuniones como ejecutivas en ¿Tú las que el sales en presidente... el video que puso Martín Santos aplaudiendo? No, no, no. Era súper difícil entrar porque No podía entrar celulares, en primer no, lugar. sí, y uno podía entrar un segundo como el ministro va a exponer una cosa hoy, entonces lo ayudo con esto y me salgo, o sea, no era una cosa para nada pública, pero en mi experiencia en esa ocasión era una cosa ejecutiva, una reunión ejecutiva, y sí de unir a los ministerios, como miren, estamos teniendo este problema en las cárceles, que dice, por ejemplo, Mintic sobre bloqueo de celulares, que dice transporte sobre como de convergencia, ¿no? Y pues eso es reglamentariamente para lo que sirven los consejos de ministros, como para generar cauces y dinámicas entre todos los miembros del gabinete, seguramente también para regañar, para aprender alertas, para hablar de lo que se está diciendo el gobierno en los medios, un montón de cosas. Es un lugar importante, es una sesión importante para el gobierno. Cuéntanos, Laura Ardila, qué fue lo que pasó, señora periodista. ¿Cómo lo viste tú? Bueno, yo tengo como varios comentarios sobre algo que el país político, yo espero y estoy casi segura de que quienes nos estén viendo, pues seguramente se han consumido esa cantidad de memes increíbles que me pareció, dicho sea de paso, que los memes políticos son como la nueva crónica política, ¿saben? Me gustó mucho porque yo no lo pude ver por el tema horario, no lo pude ver, yo lo vi al día siguiente, no lo hizo completo, pero sí prácticamente me enteré por los memes. Em, entonces, nada, pero más allá de los memes y más allá incluso del tema de Benedetti, de Laura Sarabia, de todo ese contrapunteo lamentable que pudimos ver, yo creo que, y más allá de la risa, ¿no? Porque nos da mucha risa, pero realmente sí es un tema muy grave lo que pasó. O sea, cuando uno
cierra el meme y se pone a pensar lo que significa esto, me parece que sí tiene mucho de grave y sí hay como una desesperanza. Yo lo primero que diría sobre esto es que lo que vimos en vivo fue la presentación formal de un gobierno declarando su fracaso. O sea, no de un gobierno mostrando sus costuras, no de un gobierno mostrando debilidades o diferencias en su gabinete, sino de un gobierno de verdad declarando su derrota. O sea, porque un presidente que más allá, cuando llega ya más de la mitad de su mandato, sienta su gabinete y les dice, ustedes no han cumplido. Y les da unos números, de verdad, creo que eran como 200 o 190 y algo de compromisos, con el 80% de incumplimiento y les dice, ustedes no han cumplido, ustedes tienen una agenda doble, además los insulta ahí de una manera generalizada, como él suele hacer, ustedes son unos aristócratas, ustedes lo que quieren es hacer campaña sin mencionar, sin atreverse y sin tener los pantalones de decirles nombres propios. Ustedes no son la revolución soy yo, el gobierno no es revolucionario. Y una vicepresidenta, perdón, además reconociendo y lamentando la corrupción del gobierno y un director, un alto funcionario, el director de la Unidad Nacional de Protección, hablando de presunta corrupción de la mano derecha del presidente. O sea, a mí esa escena, incluso les podemos quitar los nombres de las personas, la orilla del gobierno, la ideología y lo que quieran, es una escena muy grave para un país. O sea, a mí me parece que es un gobierno, eso, reconociendo una derrota, con un agravante, como si hicieran falta, y es que lo hizo el presidente, lidera todo esto con unas características, o sea, constatamos unas características del presidente acá que nos hacen pensar que esta situación no va a cambiar para nada, o sea, que eso no es un parteaguas en el que ahora, pues sí, se van a poner las pilas, eso no va a pasar. Yo creo que aquí lo que vimos fue a un Petro ratificando el desprecio que siente por su equipo. O sea, porque exponer a un equipo de esa manera, esto ya lo sabíamos quienes habíamos cubierto la alcaldía de Bogotá, porque se había visto y son públicos además muchos casos de echada por Twitter, ¿no? De una orden contraria, de una orden que deja mal a un funcionario, etcétera. Pero esto fue como la gran constatación de ese desprecio que siente Gustavo Petro por su equipo, de ese gran narcisismo que siente, de esa exigencia que nadie puede asumir de que el equipo que te rodee se vuelva un kamikaze, ¿sabes? De que el equipo que te rodee para cumplir los objetivos o tus objetivos revolucionarios se lance al agua, incluso sin miedo, pues, a ningún ente de control a sacar adelante, a sacarte adelante cosas. A mí me parece que eso quedó absolutamente ratificado. Y por otro lado está ese tema de Benedetti que no tiene, o sea, que es como la gran incoherencia y al final es como el quiz sobre el que orbita todo el debate, pero tiene que ver con todo esto. El tema de, o sea, ver a Petro hablando de la codicia de la clase política, hablando de corrupción, y exigiéndoles a los funcionarios cumplirle al pueblo, teniendo al lado a Armando Benedetti, a un personaje como Armando Benedetti, y ojalá más adelante en este programa vamos a detallemos pues quién es Armando Benedetti, porque seguramente mucha gente ya, todo el mundo es como Armando Benedetti, es esto y lo otro, pero podemos hablar de lo que es Armando Benedetti para que la gente sepa la magnitud de lo que es tener a este personaje con tanto poder en el gobierno. A mí me parece, pues, lamentable y hay perdón por el lugar común, pero sobre todo grave, o sea, sobre todo grave. Es como fue, sí, fue eso, fue la implosión del gobierno, y una implosión que no tiene, que no creo que vaya a tener remedio en el año larguito que le puede quedar. Así es, entonces uno de los hechos pues que sorprendió más del evento televisado es que estaba estrenándose en su cargo como jefe de gabinete, aunque después dijeron que no era ese cargo, de Armando Benedetti en el gobierno Petro, y esto pues generó una cantidad de tensiones entre los ministros. Algunos ministros se quejaron, la vicepresidenta, la ministra de Ambiente. ¿Cómo lo viste tú, Andrés Caro? ¿Hubo risas? Sí, me pareció completamente ridículo, realmente. O sea, creo que también eso es muy grave para un gobierno perder la autoridad.
la autoridad, no, ya la autoridad moral la había perdido, pero ya una autoridad, digamos, simbólica la terminó de perder porque es un gobierno ridículo de ridículos con un presidente ridículo. Una cosa que a mí me sorprendió mucho, no voy a detenerme en lo que dice Laura, que comparto completamente para no repetirnos. Dos cosas me sorprendieron mucho. Uno, como ese intento del presidente de desmarcarse de su propio gobierno, que eso es muy desleal, como esto es culpa de ustedes, o sea, yo soy el revolucionario. Y después desmarcarse de todas las luchas. Dijo que no era de izquierda, o sea, lo dijo, se lo dijo a Alexander López, que mucha dignidad, pero no se paró y no le tiró un vaso de agua. Le dijo a Alexander López que él no había ganado con la izquierda, o sea, imagínense eso, el primer presidente de Colombia de izquierda dijo en vivo que él no había necesitado a la izquierda para ganar y que él no era de izquierda. O sea, yo estaría ofendido si perteneciera a ese grupo político, pero bueno. Perdón, la ministra de Ambiente, en un discurso pues bastante fuerte y conmovedor, dijo que como feminista no podía compartir una mesa con Armando Benedetti. Eventualmente la terminó compartiendo, pero bueno, eso es un problema de ella, no mío. Se quejó al presidente y el presidente le respondió dándole una cátedra de feminismo, que, o sea, el mansplaining más puro que yo he visto en vivo, por lo menos en televisión en vivo. Le dijo que en el M19 ponían a las mujeres más lindas a cuidar a los enfermos para que se enamoraran, o sea, una cosa como de delirante. Y lo otro que a mí me llama mucho la atención, dos cosas. Lo charlatán que es el presidente, o sea, yo ya lo había dicho, todos lo hemos visto, pero pues habló de Moulin Rouge, del sancocho trifásico, de los burdeles de Suárez Cauca, de Pablo Neruda, o sea, todo para no, como se dice, para no afrontar el elefante en el cuarto, que era el problema de Benedetti. En vez de decir, sí, Benedetti es esto, pues yo estoy chantajeado, que no lo iba a decir, se puso a hablar 5 horas. De las 6 horas habló 5 horas, o sea, una cosa increíble. Su capacidad para hablar y para no decir nada. Y lo otro eh, que a mí me afecta profundamente porque creo que va en contra de lo que yo me imagino que es un gobierno, es que a quién se le ocurre, a qué presidente se le ocurre nombrar a Benedetti y ese mismo día hacer un consejo de ministros en vivo. O sea, ¿qué tipo de racionalidad práctica tiene el presidente de la República? Pues ninguna. Es un presidente que está dado a los errores, como este. Cualquier presidente más o menos táctico diría, bueno, me toca nombrar a Benedetti porque estoy chantajeado, pero no voy a grabar la reunión con mis ministros ese día. Pero este sí lo decide hacer porque es irracional, porque no sabe pensar como un gobernante que tiene que pensar en términos prácticos y luego porque él piensa que es más inteligente que todo el mundo. Entonces él pensaba que él iba a poder dominar el Consejo de Ministros hablando del trifásico y de los burdeles de Suárez. Ojo, todo esto en un Consejo de Ministros para revisar los decretos de conmoción interior del Catatumbo que no se revisaron porque el presidente no habló de eso ni puso orden. O sea, todo un desastre. Confirma todo, muchos de mis sesgos contra el gobierno y confirma muchas de las cosas que yo imaginaba que era este gobierno. Ahora hay mucho spin doctor diciendo es la primera vez que hacen un consejo de ministros público, es un ejemplo de yo no sé qué. Señores, siempre un gobierno como cualquier organización necesita reuniones privadas. La patria boba necesita reuniones privadas, o sea, nosotros tenemos que hablar de las cosas sin mostrarlas. Imagínense en un gobierno, si hacen todos los consejos de ministros públicos, entonces van a ser consejos de ministros no públicos, porque los necesitan, porque tienen que hacerlos. Pero bueno, mucha gente va a seguir convencida de que esto es lo mejor que le ha pasado a la transparencia en Colombia, cuando es pues la muestra más patente de que esto es un gobierno corrupto, de cobardes, porque mucha gente debió haber renunciado y gobernado absolutamente por un incapaz para gobernar. Sí, y bueno, después del el Consejo de Ministros renuncia el ministro de Cultura, Juan David Correa, en una carta en la que agradece como su espacio en el gobierno, agradece a sus colaboradores, a sus colaboradoras, y no, es una renuncia irrevocable, sin motivación alguna. Y estaban como hablando de pues, que las manifestaciones... También Jorge Rojas, ¿no? Director del DAPRE, o sea, de los que estaban ahí en la mesa, renunciaron 2 hasta ahora. Jorge Rojas, que trató de organizar esa reunión lo mejor que pudo,
O sea, yo no, o sea, creo que no hay Sí. una cosa en la que Jorge Rojas piense en la que yo no piense lo contrario, pero por lo menos un tipo que parece decente y que logró tratar de organizar ese gobierno, duró 7 días. Y estaba en la reunión interviniendo diciendo, bueno, presidente, vamos a este tema, vamos a este otro, y Petro lo cortó en varias ocasiones diciendo, dejemos libertad y que todos hablen no, porque pues él habló, como dijo Andrés, el 90% del tiempo. Entonces, pues, esas son algunas de las consecuencias. También se ha hablado de que Susana Muhammad, la ministra de Ambiente, dice que si sigue Benedetti en el gobierno, ella renuncia, que es también como una condición rara. Y se ha hablado también de si va a renunciar Francia Márquez, la vicepresidenta. Entonces, pues esas son como las consecuencias dentro del gabinete de lo que ha pasado, las que conocemos, por supuesto. Yo creo que, bueno, también Carlos Carrillo, que presentó una renuncia protocolaria, y Paula Robledo, que es la secretaria jurídica de Palacio. Ujú. Y el Y embajador de Colombia en Argentina también y en Brasil. Pero no fue por ¿Y era? eso. No, pues no es por eso, obviamente. Camilo. Aprovecharon el hueco, Laura. Sí, no, pero digamos, motivados por eso, me parece que no hay que meterlos en esa No, lista no, no. Yo creo que necesarios. motivados por eso Camilo solo Romero viene a fue, hacer política. sí, motivados por eso solamente por ahora el director del DAPRE y el ministro de Cultura, Ujú. porque la secretaria jurídica se decía que iba a renunciar desde hacía 2 meses. Oye, y lamentable, aunque tiene sentido que hayan sido ellos los que renuncian, pero lamentable porque para mí Jorge Rojas, aquí, quien ha sido fuente antes de entrar al gobierno, es un tipo que tiene una decencia probadísima, ¿saben? Yo creo que Jorge, no sé qué tal lo hubiera hecho, porque es que estar ahí en ese puesto y al lado de un presidente como el que tenemos, no, pues no debe ser fácil, pero Jorge era uno de los personajes más decentes del gobierno y creo que el ministro de Cultura también tiene una lista de credenciales y una lista de logros bien interesantes y también yo lamento que se haya ido. Mm. sí, pero también yo pienso los que no, y en verdad no sé cómo dónde ubicarme en este sentimiento. Mucha gente, digamos, el presidente les dice, bueno, tenemos que comentar que queríamos poner varios pedazos del Consejo de Ministros acá en este programa, y nos señala nuestra gran productora Day que no es posible porque Presidencia o quien sube el video a las redes sociales se están activando pues derechos de autor para que no se puedan incluir esos pedazos en ningún otro video. Eso, por supuesto, viola el uso periodístico que se le puede dar a un evento de estos que tiene todo el interés público. Es decir, no hay ninguna cuestión ni debate ni tensión frente a si esto es material de interés público que cualquier persona debería poder comentar. Pero por esa razón no les podemos poner eso acá, pero pues ustedes ya seguramente tienen sus redes sociales inundadas de todo ese evento. Pero el presidente le insulta a los ministros y dice que todos son postizos. Yo pienso, ¿qué hace un ministro o una ministra que hoy en día se queda en ese cargo? ¿Cuál es su circunstancia? Ni siquiera ya es de la dignidad o el carácter y esas cosas un poco más subjetivas, sino frente a su relación con el presidente. O sea, va y le dice, oiga, presidente, que usted siente que yo estoy haciendo esto de manera falsa o que no estoy haciendo bien mi trabajo. O sea, cómo transcurre después la relación profesional, y mucha gente llamando, por ejemplo, la renuncia de por ejemplo, la ministra de Justicia, Ángela María Robledo, Ángela María Buitrago, perdón, a quien yo admiro infinitamente, es una gran penalista y una gran abogada que pienso que se debe sentir atrapada en este gobierno caótico, pero también digo, ¿y entonces a quién van a poner? O sea, que estamos pidiendo que todo el mundo renuncie porque es el colmo que el presidente los insulte, y entonces, ¿qué es lo que va a quedar ahí? Como que también entiendo el otro lado de pensar, pues sí prefiero que sea Ángela María la ministra de Justicia, aunque entiendo el costo personal y profesional altísimo que están pagando los funcionarios de bien que se quedan ahí. Mm. Yo quería preguntarles un poco también por una cosa que ha estado rondando el análisis caótico también de este evento caótico, y es, ¿por qué se hizo esto? ¿Cuál es la Sí, finalidad? O yo, sea, si esto fue una loquera, pues de, ay, oiga, televisemos, qué caos, lo que sea, hagamos esto. Si fue idea de Benedetti, si lo hicieron a propósito para lanzar candidaturas como dispersas, porque el presidente llama candidatos, llama candidato a Bolívar, llama candidata a Susana Muhammad, o sea, como que empieza
a través del insulto y del regaño, pero los pone en calidad de candidatos. ¿Cuál es tal vez si podamos entrar un poco en la psique de este gobierno delirante, ¿cuál creen ustedes que es la razón de ser para hacer esto? Yo me quería referir a eso porque Andrés lo mencionó, que él le parecía como increíble que cuál era esa intención, ¿sabes? Como que si él pensaba que iba a dominar eso. Yo no creo que Petro pensara que esas consideraciones que dijeron los ministros no iban a salir. Petro calculó muy bien esto. Y me devuelvo al programa pasado cuando hablábamos de Trump. A Petro, Petro se crece en el caos, a Petro le gusta el caos. O sea, Petro, esto era una cosa que él podía prever perfectamente y la información que uno lee, por ejemplo, en La Silla Vacía y que está como mencionando como fuentes que pueden tener como datos de adentro, es que Petro lo hace porque sabía que iba a haber una queja pública de estas ministras y de varios otros ministros en contra del nombramiento de Armando Benedetti. Entonces Petro, para castigarlos, les dice, les voy a llevar un papelito acá con una lista de incumplimientos, pero además los voy a exponer en televisión pública. O sea, no importa si eso tiene un costo para el gobierno, porque Petro se siente por encima del gobierno. O sea, Petro es capaz, o sea, tiene un nivel de incoherencia que Petro se para al frente de sus ministros a reclamarles que no han ejecutado como si él no fuera el jefe del Ejecutivo. No sé si recuerden, la semana pasada fue a Barranquilla a marchar en contra del tema de las tarifas de energía, en contra del problema de energía, en contra de un problema que él y que su gobierno no ha podido solucionar. Pero ese es el talante de Petro, porque para Petro, Petro está como encima de esas cosas. Y contra Petro siempre hay gente en contra. Entonces Trump está en contra de él, el establecimiento está en contra de él, la oligarquía está en contra de él, sus propios ministros están en contra de él. O sea, el Claro. mundo entero está en contra de él y él se crece en ese discurso. Entonces yo creo que eso él lo sabía, lo calculó y yo tengo una intuición y lo más responsable es que haga énfasis en que es una intuición, porque pues no tengo datos periodísticos de que así sea, de que detrás de esto puede estar el más beneficiado con esto. Y yo creo que una de las figuras beneficiadas con esta eh, em, exposición pública a los ministros, con esta humillación pública a unos ministros, es Armando Benedetti. Ah, yo Porque pensé que ibas a además decir la humillada Uribe. a los ministros fue la defensa pública a Armando Benedetti, que se va a montar, sí, es que él gana, no, uno puede pensar que ganó la derecha porque, pues, sabes, después de este caos le va a ir muy bien, etcétera, pero es que Armando Benedetti, esa figura que está ahí, él se va a montar en el proyecto que gane en 2026. O sea, para mí, él es uno de los grandes ganadores de lo que ocurrió y vale la pena pensarse periodísticamente y como ciudadanos si tuvo que ver con que el presidente decidiera, dado que ya es su mano derecha y que lo asesora y que el presidente evidentemente lo escucha, pues sí tuvo que ver con la decisión del presidente de transmitir esta arrastrada que le pegó el presidente a los ministros. Y así mismo, porque es que también esa idea es muy falaz. Ustedes no están haciendo su trabajo, el jefe de la organización y el jefe de quienes supuestamente no están haciendo su Pero trabajo eso es lo usted. piensas tú, Ani. No, Los claro, hinchas de Petro claro, están dándole durísimo a los ministros. Los hinchas de Petro es el pobre presidente no ha podido. Contra él, el establecimiento no lo deja, el CNE no lo deja, los medios lo nadie quieren lo deja. tumbar y ahora los ministros no le trabajan. Puta, qué pobre hombre. Sí, ¿Sabes? sí. Eso es sus hinchas. Tú eso lo piensas tú. Los hinchas piensan otra cosa y Petro lo sabe. ¿Tú a qué le apuestas, Andrés Caro? ¿Por qué crees que surgió esto? No, pues Cecilia López, la exministra Cecilia López, que yo quiero y respeto muchísimo, anda diciendo que eso fue Cristo para sacar a la gente de izquierda del gobierno, que me parece ya como de los hermanos Cohen, pues espero no creer, no quiero creer eso. Dicen que Benedetti sí le dio a Petro las cifras de incumplimiento de los ministros ese día. Em, yo no sé, Pero además, perdón, unas cifras que los ministros, la ministra de Justicia dijo que no las reconocía, ¿no? O sea, mm, unas cifras que no coinciden, que eso habla también como de ese desorden y ese caos. y
realmente no sé cuál es el origen ni puedo especular. Yo sigo pensando que no le atribuyas a la maldad lo que la estupidez puede explicar. Y siento que en este caso creo que es el presidente, creo que él creía que él iba a lograr dominar esto, o sea, él hace muchos osos sin darse cuenta. Y siento que yo quería agregar una cosa a lo que había dicho Ana de las renuncias. Em, y es verdad el argumento de Susana Muhammad es ese. Yo no voy a renunciar porque este también es mi movimiento. El problema es que eso es un argumento raro porque pues es también el movimiento de Benedetti, eso es lo que hay que decirle, o sea, es el movimiento de Petro en la reunión del Consejo de Ministros, de ese antifeminismo feminista de Petro. Ese también es el movimiento, entonces quiere pertenecer a ese movimiento, no es como que el movimiento sea más puro que la realidad del movimiento, y la realidad del movimiento es la que vimos nosotros. A mí me decepcionó muchísimo la ministra de Justicia, a quien yo también admiro y respeto mucho en esas intervenciones que hizo en el gabinete, Ana. Me pareció, le dijo unas cosas muy firmes sobre la paz total al presidente, luego el presidente trató de enredarla y ella, que seguramente no se dejó enredar, no insistió y no le dijo, no, presidente, está equivocado, sino que le dijo, yo también soy liberal y radical del externado. Y yo sé, Ana, que tú quieres mucho el externado, pero el externado no tiene nada que ver con esa respuesta. O sea, fue una respuesta hiper lambona en un momento en que se necesitaba firmeza para mostrar los errores de la paz total que crearon la crisis del Catatumbo por omisión. Y a mí me sorprendió como la debilidad. Y lo otro es que ella no dijo nada de lo que dijeron, de lo que han dicho antes, ni la vicepresidenta ni la ministra de Ambiente. Entonces a mí esa intervención, Lucas Pombo dijo, tenemos ministra de Justicia, yo no sé qué, pues no sé, en verdad no sé. O sea, sí tenemos ministra de Justicia, es ella y es buena, pero no la vi tan impresionante como me habría gustado verla. O sea, fue una de mis decepciones de la noche en la intervención de ella, me pareció muy lambona. ¿Saben a mí quién me gustó, hablando ya como en las intervenciones puntuales? La de Augusto Rodríguez, el director de la UNP, este amigo de toda la vida de la lucha, ex M19, que critica mucho por sectario, que siempre han criticado mucho por ser el que quiere manejar los hilos, que quiere dominar a Petro, y que todos identificamos ya, o en, digamos, en historias periodísticas ha salido identificado como el líder de esa ala del gobierno que no quiere a Armando Benedetti ni a Laura Sarabia. Y me gustó mucho la firmeza de Augusto Rodríguez con el presidente, que le dijo, yo no acepto que usted me llame sectario. Armando Benedetti me pareció muy bien, porque las opiniones de Susana y de la viceministra pues fueron muy fuertes. La de la viceministra sobre todo me gustó mucho, pero la Augusto me gustó porque fue a datos. ¿Sí? Augusto habló de un tipo que tiene un lío judicial tremendo, que tiene un alias que es Papá Pitufo, habló de contrabando y habló de cómo ese personaje intentó supuestamente infiltrar la campaña petrista a la presidencia con plata ilegal, y que Armando Benedetti habría estado pues liderando o involucrado o mencionado en esto. Augusto no lo aseguró, pero digamos, puso estos datos que son gravísimos y que hablan de la gravedad, porque es que Petro todo el tiempo lo que le respondió a Susana y a la viceministra, o sea, se iba por las ramas, ¿no? Y él hablaba de segundas oportunidades, pero Augusto le puso en papel segunda oportunidad. Esto me pareció que sirvió para dejar mucho más en evidencia a Petro. Me gustó esa firmeza del director de la UNP, y también cuando corrigió a Petro, o más bien le pidió que, o le exigió que no comparara a Armando Benedetti con Jaime Bateman. Dice Andrés Caro, ¿tienes algo que decir? No, a mí esto me van a odiar, pero yo siento que es una comparación súper justa. No, parce. O sea, en Colombia tenemos romantizado a Bateman y tenemos romantizado al M19. Yo no voy a caer en la romantización. Bateman a mí me parece pues otro comandante más, o sea, del M19, que fue la guerrilla que se tomó el Palacio de Justicia, que secuestró gente, que asesinó gente. En ese sentido me parece que pues compararlo con otro costeño desordenado y con cercanía al crimen organizado no me parece tan injusto. Entiendo por qué ofendería a los compañeros de Bateman del M19, me imagino que también ofende a los compañeros de Benedetti
de su lucha política, Si es pero que a mí los... no me parece, si es que los tiene, pero a mí no me parece una comparación tan injusta y pues yo no voy a romantizar a Jaime Bateman, perdón, ni No, al yo padre tampoco. Torres, ni al Che Guevara, ni a Jorge 40, ni a Salvatore Mancuso, no los voy a romantizar, ni a Sí, pero Maza Márquez, no, o sea, total, no, pero es miope ponerlos en la misma bolsa. No es lo pues A es mismo. mí lo que, miope, ¿sabe qué pero me chocó? A mí me chocaron esas referencias al Caribe que hacía Petro todo el tiempo, como de, y fue en el marco de esto que hablaba de Bateman y de Benedetti. Es que Benedetti es como Bateman porque el Caribe, porque son Caribe y porque el Caribe es la locura. O sea, como esta etiqueta es hartísima de que el Caribe es la informalidad y de que el Caribe es la risita y de que el Caribe no hay gente seria. Me parece, pues no solo equivocado, sino ofensiva. Eso me pareció hartísimo, de lo más hartísimo Y frente a de su eso, intervención. de sus... y está de su esa cosa. rata. Sí. Esta cosa que es tan ofensiva que ya yo creo que a los colombianos y las colombianas nos va a tocar empezar como a decirlo, que es el uso de García Márquez, que es tan ofensivo porque se lo apropió. O sea, Eso quería decir yo, es decir, a mí una cosa que me alerta mucho, yo sí me lo vi todo, lamentablemente. yo también. Mi hija estaba durmiendo en el cuarto de al lado y yo no me había dado cuenta que me estaba riendo tan duro. Y salió, me dijo, mamá, cálmate. Porque pues me tenía trastornada, no podía parar de verlo. Lo apagué varias veces y fue como, no, pero ¿cómo me voy a perder esto? Pero una cosa que yo decía, bueno, esto, o sea, que tratando de encontrar en mi cabeza qué pienso de todo esto, sentí sí que a pesar de lo caótico, que fue enormemente caótico, es decir, fíjense un consejo de ministros de 6 horas en el que no sale una sola acción concreta para nada, un plan de nada, una orden concreta del presidente. Ok, me voy a sentar a regañarlos y les voy a decir, hagan estas 6 cosas. O sea, no pasó absolutamente nada útil más que este caos en la opinión pública que generó y pues y los efectos que para unos es como la revelación de la nueva comunicación política y para otros es el desastre fehaciente de este gobierno. Pero lo que sí sentí lo conductor fue lo que dice Andrés Caro de esta nueva, pues no es nueva, es una cosa que ha ido construyendo Petro y que la ha ido poniéndole capas a través de su gobierno y es como cuál es la persona de Petro en la historia colombiana, quién soy y quién quiero ser frente a ustedes y en la opinión pública. Entonces, ahora está como adoptando una cosa de el tema de Aureliano, yo soy Aureliano, porque claro, él coge esa crítica que le hacen de que es desordenado y de que es loco y la trata de transformar en algo bueno. Sí, yo soy loco porque soy diferente. Yo soy loco porque no soy establecimiento, yo soy loco porque no les como a ustedes, como a tratar de coger esa crítica y darle algún sentido y también usar a García Márquez, entonces se vuelve como el padre, el patriarca, el autor del relato colombiano y a mí eso me asusta mucho, porque esa es una cosa, eso es un esfuerzo discursivo en el que incurren los autócratas, que necesitan ese tipo de imaginarios. Ahora, yo no estoy diciendo que porque Petro hace esto se va a querer quedar, no tengo al momento ningún indicio, como diría Laura Ardila, periodístico de eso, pero sí me parece que asusta. A mí al final de todo esto me asusta el impulso de hacer semejante locura, de decirle a los ministros vengan a un concierto, a un consejo de ministros y no avisarles que los va a grabar, que los va a televisar, o sea, que es ese abuso de coger y sentarlos y regañarlos en público y después decir esta cantidad de locuras, de verdad que no tienen conexión entre sí la mayoría de ellas, a mí me da es miedo de una persona que es capaz, que tiene el poder de la presidencia de la República, digan que no lo tiene o lo que sea, allá está sentado en el Palacio de Nariño, en este nivel de como de volcamiento hacia los esfuerzos discursivos, porque cuando un gobierno hace eso, está como también tratando de distorsionar la realidad, que creo que es una apuesta que hace cualquier gobierno populista, póngale el color ideológico que sea. Entonces, eso me asustó. Yo en verdad quedé como más que todo asustada. No sé Sí, ustedes, más que yo, decepcionada. Yo sí me imaginaba que un consejo de ministros de Petro era así. sí, probablemente. Yo siento que hay dos cosas y es lo de la narrativa. A mí no me preocupa la narrativa que está tratando de decir,
Ana, porque por ejemplo la de Putin, él ha creado toda una máquina de propaganda y de intelectuales que dicen que Ucrania es rusa, por ejemplo. O sea, esa es la narrativa que quiere meter. La narrativa que Petro quiere meter es sobre él mismo, porque a él le importa más él mismo que Colombia. O sea, eso es lo que hemos visto. O sea, a él le importa más Aureliano Buendía que Macondo, digámoslo, en los términos que él entiende. Y en ese sentido no es una narrativa de historia colombiana, sino de él mismo. Y ya él se está desmarcando del gobierno y se está desmarcando de su movimiento. O sea, lo que le dijo a Alexander López o sea, yo, y al M19 es como, pues rompan conmigo, a mí no me importa, yo ya estoy pensando en cuando no sea presidente, es lo que yo vi. Yo no veo una persona ahí que se quiera quedar en la presidencia, de hecho dijo, nos quedan pocos meses, o sea, yo no lo veo, y además no veo cómo lo podría hacer un líder así, robarse unas elecciones, es esa persona cómo se va a robar, ¿con quién? Con Benedetti. Benedetti no logra robarse o sea, se logra robar unas elecciones para Congreso, pero no unas elecciones grandes en Colombia. Eh, y no hemos hablado, y lo otro que quería decir es lo del discurso de Petro como errático, Ana, y yo siento que él siempre ha sido así. O sea, si uno oye un discurso de la campaña de Petro, no es distinto a lo que dijo en el Consejo de Ministros, igual de errático, tantas referencias absurdas. Lo que pasa es que la gente estaba encandelillada con Petro, y lo que estamos viendo es la realidad, que él no deja de decir discursos de ese tipo y nunca cambia de registro, y un presidente tiene que Ahora es cambiar de peor. registro. ¿No crees que ahora está más? Yo sí siento eso. Está No, más. no, en la campaña, en ese discurso que Lo hizo que con la pasa es que PEC, ahora es el presidente. Entonces exactamente, uno pero el siente discurso más era el el mismo. golpe. Miren, Y lo yo me otro, acuerdo. no, solo muy rápido, Laura, qué pena. Y lo otro que a mí me sorprende mucho es, uno no puede contar con un gobierno en el que maltrata a los ministros así, simplemente por un hecho práctico. Y es que los ministros tienen un equipo que les va a dejar de obedecer cuando ven que que el presidente los maltrata. Porque, o sea, por eso es tan importante mantener las formas y de alguna manera los secretos del poder. Porque sí, o sea, Jessy Reyes, un ejemplo, un gran ministro de justicia, un abogado admirable, seguramente el presidente Santos lo regañaba duro cuando estaban juntos, pero solos, porque el ministro Reyes tenía que llegar al Ministerio de Justicia y lo tenían que obedecer y se tenían que sentar y hacer las cosas. Pero eso no puede pasar en un gobierno en el que el presidente le dice a uno, usted es un candidato, y después cómo llega ese al DNP a dar órdenes. O sea, ¿cuál es la visión de Estado y de gobierno que tiene? Pues no, ninguna, porque es medio anarquista. Finalmente es como una revolución permanente, rompamos todo. Ujú. Sí, de hecho, con Juanita León hicimos un perfil sobre Petro cuando se lanzó, larguísimo, para un libro que hizo La Silla y lo titulamos El hombre de las revoluciones inconclusas. Y oyéndolos pensaba en que realmente la historia de Petro es eso, la historia de Petro es ser la piedra en el zapato. O sea, Petro donde llega hace estallar donde está, o sea, y uno revisa y uno puede mirar la historia de Petro hacia atrás. Miren, bueno, ¿se acuerdan lo que dijo Carlos Gaviria y toda la pelea que él tuvo con el Polo? O sea, todos los sitios, el historial de Petro es que Petro no, lo que habla, lo que cuenta el perfil de Petro es que Petro no sabe hacer trabajo político en equipo. No hace equipo, no acepta que le roben protagonismo, no, o sea, se pone por encima de las causas. Ese es Gustavo Petro. Y estaba oyéndolos mirando una entrevista del Espectador del año 2008 que le hice a Petro. Yo, cuando trabajaba en El Espectador, él era senador y estaba en medio de la pelea en el Polo, y el título es La izquierda tradicional me causa repulsión. O sea, estaba él dentro del Polo acusando a Carlos Gaviria y a la gente del Polo que estaban en temas de cocina ahí públicamente, y pues los detalles eran otros y pues podría tener algo de razón o no, lo que sea, pero lo que evidencia eso es eso, digamos, y muchos otros episodios es esa característica tan de Petro de estallarse, incluso inmolarse y hacer estallar los sitios y los espacios en los que está creando. Y esto lo sabían, yo estoy, o sea, es que tiene que ser así, sería muy ingenuo si creían que Petro no iba a ser Petro en la presidencia, las personas que lo han rodeado. O sea, Petro en la alcaldía de Bogotá echó funcionarios por Twitter. Recuerden la frase de Daniel García Peña, que ahora trabaja con él, de que un déspota por ser de izquierda no deja de ser un déspota. O sea, Petro ya había mostrado su talante político.
Pero Y su incoherencia ética. según él dejó de Y ser de izquierda, pero no dejó de ser déspota. Ahora se reconoce como un déspota humanista, seguro. y la y, y eso es, o sea, entonces hacer equipo con un personaje así debe ser muy difícil y pues imagínense hacer país con alguien así. Me parece muy complejo, pero quizás lo más duro, por supuesto, es que uno se puede sentar a hablar de Petro, a criticar, pero realmente lo grave de esto es que esto, por supuesto, tiene consecuencias y tiene consecuencias para la gente. O sea, como decía Ana, en ese consejo no se habló de los decretos de conmoción interior para solucionar la crisis en el Catatumbo. O sea, hablaron 6 horas de otra cosa. Y lo otro es que es muy grave, así sea ya un lugar común repetirlo, es muy grave lo de Benedetti. O sea, tener a Benedetti ahí es muy, muy grave. O sea, ¿Sabes qué yo Benedetti es un creo, Lau? personaje que tiene que responderle a la justicia por una cantidad de cosas y de asuntos terroríficos. Es Dime, peor. Ana. Claro, Benedetti le debe todas las cuentas. Yo escribí una columna para Los Danieles que se llama Preguntas para Ujú. Benedetti y ahí Sí, está sí. como lo que pienso de eso, pero la defensa de Gustavo Petro, de Benedetti, yo no entiendo y de pronto es que yo estoy muy fósforo en mi vida o soy muy piscis o algo, pero el señor diciendo hay feminismos que matan, uno como feminista que ha militado en esta causa desde que tiene uso de razón, de las millones de formas que hay para militar, ¿cómo puedes soportar eso? Es una falta de respeto, o sea, es peor la defensa del nombramiento que el nombramiento en sí. Porque lo que a mí me develó de Petro es que él no es solamente un machista, es casi un misógino. Toda la discusión, cuando dijo lo que dice Andrés Caro, que las mujeres más lindas de la guerrilla curaban al soldado herido porque que es esa asquerosidad. Me Mm. genera repulsión la posición de Gustavo Petro frente a las mujeres. Entonces confirmo que no nombra a Benedetti a pesar de que tiene acusaciones gravísimas de violencia basada en género, sino en virtud de ellas. Y no tengo ninguna otra forma de entablar esa discusión porque además a Petro no se le puede preguntar sobre feminismo porque viene y nos explica lo que es. Mm. Entonces, bueno, esa parte quería concluir esta conversación con que ¿Les, diga, les puedo hacer una pregunta? sí, O sea, no les voy a decir digan cuál es, sino como que especulen. ¿Qué tipo de secreto le tiene Benedetti tan grande para que Petro lo proteja así? O sea, para que abjure de la izquierda, del M19, del feminismo, del ambientalismo y lo haya defendido de una manera tan visceral. O sea, de qué tipo de secretos creen que están, qué es lo que está en juego? Pues evidentemente Benedetti, y además ni siquiera lo tenemos que especular, él mismo lo reconoció en estado de excitación, como dijo Augusto Rodríguez. Benedetti es el depositario de los secretos de cómo Petro ganó la presidencia. ¿De dónde salió la plata? ¿De dónde salió la plata en el Caribe? ¿Cuál fue el papel que jugó el clan Torres del Atlántico en esa campaña? ¿Cuál fue el papel que jugó el hombre Marlboro en esa campaña? ¿Cuál fue el papel que jugó, bueno, estos personajes que han mencionado como supuestos donantes ilegales de plata a la campaña? Quien tiene esos secretos, dicho por él mismo, es Armando Benedetti. Y uno dice, pues tiene que ser algo muy grande, sí, tiene que ser algo muy grande, algo relacionado, quién sabe con qué, pero Benedetti dijo en esos audios que si él hablaba se caía el gobierno. Entonces ese es el secreto. Y cualquier cosa, y de ahí para abajo hablar de transparencia y de dignidad, pues ya no tiene ningún sentido, ¿no? sí, yo no sé. Porque esa es otra, no solo era el tema del feminismo, sino también ver la defensa de Benedetti cuando hablaba de, es que uno no puede ser sectario, es que uno tiene que hacer gobierno, no importa si es godo, no importa si es de derecha, o sea, como si la diversidad o como si esa diversidad tuviera que ver con la corrupción y con la ética, Después de ¿no? decirles a sus ministros, Laura, por qué tienen directores uribistas en vivo. O sea, todo es, no, es que no hay un argumento, no hay ni uno, no hay uno que no sea falaz. Si hay Para cualquier ustedes, detector de mentira y de incoherencia se hubiera reventado, se hubiera explotado. para ustedes, ¿cuál fue el momento más chistoso? Yo tengo que decir que la gente se estaba burlando mucho de que Gustavo Bolívar le dijo yo lo amo. Eso me descojonó, me pareció Entiendo. enloquecedor, eso fue hermoso.
Y yo creo que Gustavo Bolívar sí siente eso, él lo ama. Y me parece lindo que un hombre le diga a otro hombre poderoso en televisión pública, yo lo amo. ¿Y qué tal la respuesta de Petro? Ok, Le dice, vale, vale. lo dejó en la friendzone, dice Santiago. Pero eso me pareció lindo, eso. Hubo otros momentos épicos cuando pelearon Laura y Bolívar, el ministro de Hacienda se tapa la boca así porque estaba muerto de la risa o de la angustia o de ambas. ¿Cuáles les hicieron reír a ustedes si cerramos esta conversa? A mí, más que reír, es que, bueno, es que es risa vergonzosa, es como una risa como de angustia. El ministro de Educación, que no lo hizo en muchos memes, pero me pareció, uy, me dio una pena ajena, me dio una pena ajena verlo, bueno, primero el recibimiento que le hizo Petro, pero luego ver su intervención, presidente, déjeme y le explico por qué llegué tarde y además y luego, o sea, luego le dice, presidente, présteme atención porque además el tipo empieza a hablar y Petro se pone a hacer otra cosa. Entonces él queda hablando, presidente, por favor, présteme atención. Es que mire, este es nuestro programa y saca como 2 hojitas. Me dio mucha pena ajena y realmente me reiría más si no fuera tan dramático que ese fuera el ministro, pero ese momento me dio mucha risa vergonzosa. Sí, me dio Hay mucho que reír, cringe. Mm. hay que reírse en esta tragicomedia. ¿Y a ti, Andrés K? A mí me dio mucha risa cuando el presidente empezó a hablar del Moulin Rouge, de la película Moulin Rouge, como que no, o sea, no, como que ya me había reído toda la noche y de repente cuando empieza a hablar de Moulin Rouge fue como, Sí, es todo muy épico. obviamente su película favorita es Moulin Rouge, o sea, obviamente. La prensa chilena además lo estaba fact-chequeando con las cosas que dijo de Neruda, que eran Y no erradas. es verdad, sí, tal, obviamente, sí. Pues es Bueno, que, vamos a los comentarios, por favor, que además creo que muchos comentarios nos ayudan a hablar de cosas de lo que hemos hablado hoy. Mm. Señora Dey Vázquez, por favor, pásalos. Muchas gracias a toda la gente que nos está comentando, que se está suscribiendo. Ah, bueno, miren, este proyecto es como los Danieles para jóvenes, me encanta, brutal las interacciones y los temas. Quería poner esta porque además yo sé que no somos los Danieles, no quiero comparar, pero yo sí siento que la audiencia de los Danieles es gente sabia, para no decir vieja. Entonces, me alegra como estar llegando a otra gente más de mi edad, porque a mí, yo siento que a veces las maneras y cosas que hacemos en los Danieles, pues son de, sí, de otra generación, y esa es la conversación que tenemos ahí, que me encanta, a mí me encanta todo lo viejo. No es para decirle viejos a mis colegas, Que pero sí. sí, que lo son. Dice Alexander, es tan deprimente como va el mundo este año y apenas es febrero, sí, Alexander, y está tenaz, creo que pronto tenemos que hablar de, pues no sé, la llegada del fascismo con Trump y todo lo que Sí. está pasando, porque ya cada día que pasa, lo de ayer dijo que Estados Unidos va a tomarse Gaza y que los palestinos se vayan a otro sitio porque quiere hacer como una riviera mediterránea. Ah, bueno, No, y lo de David, Mississippi también está súper doloroso, ¿no? Que están proponiendo casas recompensas para denunciar migrantes. A mí mm. me parece muy, muy doloroso. y lo están haciendo, la gente está persiguiendo, hay mucha gente ya como persimilicias, bueno. David dice, les pregunté si son muy woke para que reflexionen sobre los temas que proponen. Tenemos muchos líos en Colombia de los cuales no hablamos por la facilidad de hablar de los temas que propone el presidente. Por ejemplo, esta vez no hablaron del Catatumbo, del Cauca, de los problemas de desfinanciamiento del Estado. No hablen de las locuras del Calígula colombiano, sino del que nos levantamos los colombianos pensando todos los días, lo que hace que muchos migren ilegalmente. Por ejemplo, David, suscribo completamente tu comentario y Sí, pero la pregunta, o sea, estoy de acuerdo con ese comentario, pero no con el anterior, David. Y así como no le tuve condescendencia la vez pasada, no se la va a tener esta. Estoy de acuerdo con esto, pero eso no, o sea, lo que preguntó era que si éramos muy woke para hablar de unos temas de los que sí hemos hablado. Acá hemos hablado de seguridad, hemos hablado de salud, hemos hablado de economía, y lo deberíamos seguir haciendo y de pronto lo deberíamos hacer más. Estoy de acuerdo. Sí, pero sí es cierto que Laura Ardila lo ha dicho acá. Estos son también distracciones. Eso también le sirve al gobierno de alguna manera u otra. Es decir, estos son discursos que le permiten pues, llevar la atención a otro lado y eso es grave. Dice, viva Laura Ardila, qué buena aporta el programa. Muchas, muchas, muchas flores para Laura Ardila siempre. Dicen sobre el tema de los Gracias. migrantes, el nivel de exageración hay, por favor, Estados Unidos
por favor, Estados Unidos es un país que se está aislando solo del mundo, hay que buscar otros mercados y ya, toma tiempo, pero había que hacerlo anyway, qué show. No puedo estar de acuerdo contigo, Joan, que esto es el No, fin, o pues, sea, no es un show. resolvió el problema, resolvió el problema. No es un show porque realmente lo que pasa, donde tuviéramos las sanciones que anunció Trump, eh, no dura 2 meses sin una crisis económica sin precedentes este país. Sí hay que buscar otros mercados, sí toma tiempo, pero hay que hacer eso antes de soltar la otra rama, porque si no nos vamos a una crisis económica. Todos los sectores de la economía lo tienen clarísimo, es decir, no, no es una exageración, qué pena, no estoy de acuerdo. Camilo, es difícil encontrar objetividad cuando todos los que exponen aquí son del mismo target group y todos se llevan la razón en todo. Es cierto, Camilo, que nosotros tenemos muchas o algunas varias Coincidencias. coincidencias ideológicas. No creo no que seamos el mismo target group para nada. Para nada, cero. Para nada. Lo que pasa es que, y es algo que también estaban diciendo en el grupo, en los comentarios, Ita tenía una posición de izquierda, algunos llamaban izquierda radical, no creo que fuera radical, pero sí era una izquierda mucho más dura, mucho más dogmática. Y era mucho más gobernista, sí. Sí, era mucho más gobernista. Eso quería decir, tal vez hay mucha gente de la audiencia que se siente desprotegida porque aquí estamos todos tres voces un poco más críticas del gobierno. Y es lo que hay. Lo que pasa es que yo siento que también hay una tentación permanente por ideologizar todo. O sea, yo creo que uno tiene que ir por tratar de entender las cosas y por, sí, por tener elementos que lo ayuden a comprender mejor lo que pasa. Pero cuando uno está en ese camino, muchas veces le ponen a uno la camiseta. A mí me pasa mucho con el tema de Char. O sea, a mí me impresiona que cuando yo empecé a investigar a los Char y salió todo el tema del libro, todo el mundo asumió que yo era de izquierda por Mm. eso, y que cuando he hecho críticas a Petro, no sé, trinos, lo que sea, empiezan a decir, uy, ya cambió, la compraron. O sea, como si el otro ejercicio implicara necesariamente que yo tuviera la camiseta. Y yo también siento que hay que hacer un esfuerzo por dejar de ver todas las opiniones y todas las lecturas del mundo desde la camiseta, pues, de lo político, ¿no? Yo, Sí, yo, de yo quiero acuerdo. decir otra cosa sobre eso. Santiago, no sé, o de ahí pueden volver a poner el comentario, qué pena. Sí. Es difícil encontrar objetividad cuando todos los que exponen aquí son del mismo target group y todos se llevan la razón en todo. Pues estoy de acuerdo con muchas cosas, pero cuando los tres tenemos la razón y pues sí somos objetivos y la tuvimos con la cagada de las sanciones y la tuvimos hoy. Y Pero es que no estamos tratando de ser objetivos, este no es un pero programa digamos, de o sea, información. el desastre del gobierno también objetivamente fue un desastre. O sea, claro, uno puede decir eso es una opinión subjetiva, pero pues es que la objetividad en política se construye de la manera como la estamos construyendo nosotros, no, no es científica, no es con un laboratorio. Y Pero además sí creo que es importante que la gente entienda que estas son nuestras opiniones. A veces decimos cosas, Laura nos ha hecho abrir un poco más, mucho más, estar pendientes de, oiga, esto es información, esto fue así, esto pasó así, eso es importante, y estamos haciendo un esfuerzo para que ustedes vean cuándo estamos informándoles algo. Pero esta es nuestra opinión, no somos los dueños de la razón ni de la verdad, por eso se llama además el programa Patria Boba. No somos una mesa de radio que quiere impartirle a los colombianos cómo pensar las cosas. Esto es lo que nosotros pensamos y por lo menos yo desde este micrófono trato siempre de decir, oiga, esto me confundió, esto no sé qué pensar, esto está siendo angustioso, etcétera. Y entonces, Camilo, no, aquí no vas a encontrar, o sea, esta no es la verdad de las cosas, vas a encontrar una opinión, ojalá informada, ojalá responsable siempre, pero es nuestra opinión. Y dice, miren, Laura Ardila fue un súper ingrediente, se le subió el nivel de la conversación, hay que dejar hablar a Andrés Ay, Caro, muchas veces divino. lo interrumpen ¿Qué? y vuelven sus comentarios sin que los hayan terminado. Tienes muchas defensoras en femenino Total. y por lo que eres tan inteligente y tan guapo. Entonces, claro que te queremos dejar hablar, Andrés Caro, perdónanos en esta dictadura humanista. Bueno, eso es todo. Por favor, suscríbanse a La Patria Boba. No dejen de perderse nada de lo que está pasando en este mundo apocalíptico, como dice mi mona. Y nos vemos en una semana aquí en esta pantalla. Chao. chao. Chao.